meter de lleno a todo lo que son los programas de vigilancia en salud pública. Entonces, chicos, vamos a ver unos conceptos importantes para tener en cuenta a la hora de hablar de situaciones en epidemiología, que son pues, situaciones del día a día. Entonces, vamos a ver que tenemos dos conceptos primero para diferenciar las enfermedades de acuerdo a, digamos, la forma como estas se nos presentan, por decirlo así. Em, Podemos decir que las enfermedades pueden aparecer totalmente de nuevo, o digamos, puede que no las conozcamos muy bien, pero sepamos que existen en el mundo, pero pues sin mucha información de ellas en nuestro país o en la localización donde estamos. Y esas enfermedades, al aparecer así como de sopetón decimos, las llamaremos enfermedades emergentes. Eso implica que hay una enfermedad que, por ejemplo, tenía cero casos o pocos casos, una enfermedad realmente que no tenía como un patrón bien conocido, así, y aparecen de una forma importante, se disparan, se van a llamar enfermedades emergentes. Una enfermedad nueva siempre va a ser una enfermedad emergente, una enfermedad cuyo patrón de comportamiento se dispara, siendo que nunca iba a ser nunca había sido una enfermedad como complicada. Son enfermedades emergentes. Mientras que las enfermedades reemergentes son enfermedades que ya yo conocía, que pasaron por control. Perdón, más para acá. Pasaron por control y luego de estar controladas, cuando ya yo lograba tener, digamos, en cierto margen de cuidado, estas se disparan, o sea, reaparecen después de haber sido controladas, entonces las vamos a llamar como enfermedades reemergentes. Eh, Enfermedad emergente, el COVID, ¿cierto? Una enfermedad totalmente nueva para nosotros, no la conocíamos así, es un coronavirus distinto a los que ya conocíamos. Y además tenemos, por ejemplo, en enfermedades reemergentes, el ejemplo, hay varios, pero me gustan estos últimos años utilizar el del sarampión porque pues realmente es muy común en Colombia y ya las noticias en algún momento nos lo hicieron ver así, el sarampión disparado por el ingreso de inmigrantes que no estaban vacunados. Entonces ya en Colombia veníamos con una política de vacunación bien estricta y efectivamente esa condición de migración nos generó un disparo en el número de casos de sarampión, cosa que normalmente no veíamos. Entonces, teniendo estos dos conceptos, también podemos ver los llamados patrones de ocurrencia. Los patrones de ocurrencia son un poco diferentes porque acá nos implican tener como un conocimiento de cierta manera estadístico de la enfermedad. Estadístico me refiero al cálculo, al número de personas. Vamos a ver que tenemos tres patrones grandes: la endemia, la epidemia y la endemoepidemia. ¿Ok? Pero tenemos que partir de la idea de que la endemia es el primero o el patrón de base, por decirlo así. ¿Sí? Si hay una endemia, eso va a cambiar la interpretación por completo. Entonces, vamos a tratar de entender lo que es una endemia. Cuando yo tengo un número de casos Y en un tiempo X, supongamos que esto es un diagrama, nosotros tenemos aquí un número de casos y aquí hay un tiempo, no sé, en años. Nosotros podemos ver que a medida que pasan los años, los casos pueden subir, pueden bajar, pueden anularse por completo, pueden volver a aparecer. Entonces yo puedo ver que voy a encontrarme un patrón de ocurrencia de eventos así, que va a cambiar en el tiempo. Cuando yo tengo un número de casos que es muy O bajito, sea, profe, dime, para. hola, Profe, entonces, un ejemplo de endemia sería lo que es el dengue en la costa, ¿verdad? Que a veces se ujú, aumenta, a veces disminuye. ujú, eso. Pero Ah, aún ok, no he perfecto. terminado de darles como todo el concepto para que veas realmente dónde entra el dengue. ¿Sí? Con el dengue, que es un muy buen ejemplo que tú pones, que pasa lo siguiente. Tú puedes tener un patrón en el que nunca suceden las enfermedades. Nunca, ¿cierto? O sea, no hay enfermedad. O puedes tener un patrón en el que hay de vez en cuando una cantidad pequeña de enfermos. Unas líneas que oscilan muy poquito. ¿Qué pasa con la endemia? En la endemia, el número de casos es usualmente alto. Es decir, que yo puedo venir con un número de casos bajitos, pequeños picos, vean que es una línea que no cambia mucho, pero yo puedo llegar a un momento en que el número de casos aumenta y se sostenga en el tiempo. ¿Ok? Esa diferencia en un número mayor de casos en el tiempo, que es este tiempo,
es lo que llamamos endemia, Andrea. Y el ejemplo que tú has colocado con el dengue es exactamente lo mismo. El dengue es una enfermedad que es muy común en la costa norte del país y se dispara, se disminuye, se dispara, se disminuye, pero nunca llega a un patrón en el que el número de casos sea relativamente bajo. O sea, la cantidad de casos de dengue que mantenemos es siempre importante durante todo el año, todos los años. Eso es una endemia. Una endemia es un patrón de alta prevalencia, bastantes casos, en un lugar muy concreto. Tú puedes decir Santa Marta, tal vez. Y es ilimitado en el tiempo. Es decir, todos los años vuelve y pasa lo mismo, pero es limitado en el espacio. Es decir, cuando hablo de Santa Marta, digo que en Santa Marta pasa así todos los años. Cuando los casos de dengue se disparan y bajan, pues realmente lo que está pasando es que estamos viendo el patrón endémico. A veces hay más casos, a veces hay menos casos, pero muchas veces no se dispara más allá de lo normal. ¿Ok? Entonces, entendamos la endemia como un patrón en el que tengo una prevalencia de casos importante, más de lo normal, y así es todo el tiempo, todos los años, pero en ese exacto lugar que yo estoy viendo. Puede que en los sitios aledaños no, pero siempre pasa lo mismo ahí. ¿Ok? Sin embargo, chicos, la endemia, acá lo dice clarito, permanece en el tiempo, es ilimitada, su vuelve y se repite eternamente, hasta que desaparezca el dengue. En las epidemias es distinto, porque el patrón basal de la epidemia siempre es de nulos o pocos casos. Hasta que de repente aparece la enfermedad, se me dispara el número de casos, pero así como se disparan, vuelven a bajar. O sea, las epidemias sencillamente son aumentos en el número de casos de las enfermedades. Eso es una epidemia. ¿El coronavirus es una epidemia? Claro que sí, porque hubo un disparo en el número de casos de esta enfermedad que llamamos la enfermedad asociada al COVID-19, ¿cierto? Pero eventualmente con el COVID-19 tiene que pasar alguna cosa y es que una de dos, o baja y desaparece pues de forma notable el número de casos de COVID, o en su defecto disminuye muy poco o poco y se sostiene en el tiempo. Si los casos de COVID se sostuvieran en el tiempo, ¿cómo se llamaría entonces? Endemia, ¿no? Efectivamente, ya sería una endemia. ¿Ok? Entonces, nosotros no deberíamos tener casos de ninguna enfermedad, deberíamos ser perfectamente sanos todos, pero siempre pasan las enfermedades, ¿no? Y si las enfermedades son con un patrón muy poquito de casos y se me disparan y se vuelve a desaparecer, es una epidemia. Pero si al dispararse el número de casos se sostiene una prevalencia alta durante el tiempo, es una endemia. Ahora sucede algo mucho más charrito, que si yo llego de un patrón basal, hago un pico epidémico, nunca llego al patrón basal de no casos o pocos casos y sigo con un patrón más alto de enfermedad, ya esto es una endemia. Pero ¿qué puede pasar? Que sobre la endemia se monte otro pico epidémico. Entonces ustedes dirán, profe, pero si es una endemia, ¿cómo va a tener un pico epidémico? Claro que sí, porque puede tener fuera de su patrón normal, que era este, número alto de casos, puede dispararse el número de casos otra vez. Pero como es un pico epidémico montado en una endemia, pues debe sencillamente desaparecer también, ¿cierto? Y volver al patrón endémico. Eso se llama endemoepidemia. ¿Listo? Como lo que está sucediendo con el COVID, pues lo que pasaba antes. Realmente con el COVID, Valerie, no podemos decir lo mismo, porque ahorita les voy a mostrar cómo funciona el canal endémico, que es una proyección que hacemos. Y con el COVID no tenemos un patrón para poder definir que realmente el COVID es endémico. O sea, técnicamente pudiéramos lograr que con la vacunación el COVID desaparezca. Si la vacuna sirve y la gente hace inmunidad, no va a haber más COVID. O va a haber un número de COVID tan chiquito que lo que habremos tenido sería solamente una epidemia de COVID. ¿Sí me hice entender con eso, Valerie? Sí, profe. Pero entonces, ¿qué pasaría? Ojo, que esta es una pregunta más fina. Vamos a borrar todo. Yo vengo de un patrón en el que no hay casos, o en su defecto hay muy poquitos casos.
Hago un pico epidémico. Ese pico epidémico disminuye muy poco y me quedo en un patrón de casos en el que todavía es más alto de lo normal. Y hago otro pico epidémico sobre esa endemia, o sea, una endemoepidemia, y ese patrón tampoco baja a lo normal. Y sigue así con un número mayor de casos todavía. ¿Cómo se llamaría este cambio entonces? Ahora, ¿qué patrón de ocurrencia es ese? Mucho Profe, más. una endemoepidemia, ¿no? No, no puede ser una endemoepidemia. La No sé. endemoepidemia, la endemoepidemia es este pedacito, el pico que hiciste, sobre una endemia. Esa es la endemoepidemia. Cuando queda así altico, o sea, el número de casos ahora es todavía más alto y sostenido en el tiempo, ¿cómo se llama? ¿Tienen otra opción así, random? Pandemia. Mm. Endemia. ¿Una que, perdón, Valerie? Endemia. Ujú. Entonces, muy bien, Valerie, sería el nuevo patrón de la endemia. Entonces, solo hay tres. Si yo no tengo casos o son muy poquitos y se me disparan los casos y vuelven a bajar al valor, al patrón de casos actuales, o sea, no tener casos o tener muy poquitos, es una epidemia, fue transitoria. ¿Puede pasar con el coronavirus? Claro que sí. Bueno, llevamos un año. ¿Cuándo aparece una endemia? Cuando a mí se me dispara el número de casos, pero no baja a lo normal. Sigue ahí, alto, más alto de lo que era antes. Si yo tengo una endemia ya montada, ya conocida, pues, y de repente se me disparan los casos más allá de lo normal, como Andrea planteaba, se me disparan más allá de lo normal, lo que hice fue tener un pico de endemoepidemia. Una endemia con un pico adicional. Si el pico vuelve al valor de la endemia que estaba antes, pues sencillamente vuelve a ser la misma endemia de siempre. Pero si el pico no baja y queda con un número mayor de casos, ese es el nuevo patrón endémico. O sea, ¿sigue siendo una endemia? Claro que sí, pero no es la misma endemia de antes. Ahora tienes otro valor de casos normales más alto. ¿Sí? ¿Sí me hice entender con esa forma de explicarlo? Sí, profe, ya Sí, entendí. profe. Ok, gracias. Entonces, alguno de ustedes puede estarse preguntando, ajá, profe, ¿y si aquí desaparece la enfermedad del mundo? Perfecto. Eso se llama erradicación y lo veremos después, pero puede pasar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analicemos todo este patrón, digamos que definitivamente la endemia desapareció y ya no tienes más enfermedad. Entonces, volviste a cero casos o a casos muy bajitos. ¿Puedes revertir? Claro que sí, pero depende de cosas, como tener una vacuna, tener un tratamiento, o que todos los enfermos que estaban hasta el momento mueran. Si todos los enfermos mueren y los vivos ya no se pueden contagiar, pues también lograste lo mismo, desaparece el número de enfermos y la posibilidad de enfermar. Dime, Valerie. Profe, y ya pandemia sería la prevalencia de la enfermedad, pero en diferentes, pues, como tal, diseminada en varios lugares, o como es. Ok, entonces para allá voy con la siguiente diapositiva y es esta. El concepto de pandemia no tiene que ver con los patrones de ocurrencia de endemia, endemoepidemia y epidemia, por ejemplo. La pandemia sencillamente es la forma en la que expresamos cuando una enfermedad se extiende a otros grupos de países. O sea, el patrón de la pandemia realmente lo que nos indica es que la enfermedad se extendió en la localización. Es distinto. ¿Ok? Si yo tengo una epidemia como el COVID, que este año desaparece, ya no hay más enfermos por el COVID, igual se va a llamar pandemia. ¿Y esa pandemia qué fue? Una epidemia, es decir, un pico de casos que descendió y desapareció o volvió a valores muy bajitos. Pero como sucedió en más de 2 continentes a la vez, se llama pandemia. ¿Ok?
Y esta es una de las... Cuéntanos, Ángela, ibas a decir algo. Sí, profe, o sea que está bien decir, utilizar los dos términos para describirla, ¿sí? Pero ¿cómo se Claro. diría una pandemia, una epidemia, una pandemia epidémica? O bueno, no sé. No, cuando tú dices que hay una epidemia, sencillamente estás diciendo que se disparó el número de casos en una ubicación. Eso es una epidemia. Por ejemplo, le da varicela a medio mundo por acá en el Valle de Aburrá. Eso es una epidemia de varicela. ¿Ok? Pero cuando la epidemia se da en más de 2 continentes a la vez, se llama pandemia. Entonces solo dices pandemia y ya todo el mundo te va a entender que es una epidemia, pero en un montón de lugares. Profe, Ok, profe, gracias. Cuenta. profe, Mm. es que inclusive el COVID fue una epidemia, ¿cierto? Pues el COVID primero fue epidemia y ya después pasó a pandemia. Claro, todas las pandemias son epidémicas al comienzo. O sea, eso siempre es así porque no se han extendido tanto. Les iba a decir que precisamente eso es una de las quejas que hay contra la OMS. De mi parte, la hay porque lo dije desde el comienzo. Realmente el patrón de diseminación del COVID, evidentemente desde el comienzo mostró la definición más antigua de pandemia. Todos sabíamos que eso se iba a volver una pandemia, pero realmente hubo un retraso muy notable en la declaración de la pandemia por parte de la OMS. Es que mamaron gallo, literal, mamaron mucho gallo. Cuando quisieron declarar la pandemia, pues obviamente ya todos estábamos infectados, no tiene sentido. La idea, chicos, de la epidemiología aplicada a esto no es ponerle un nombre a lo ya sucedido. Es decir, esta persona se murió, pues ya todos lo sabemos, está muerto. Hay un cadáver, está muerto. La idea es prevenir la muerte. En este caso, la idea no es que esperar a que todo el mundo lo infecte para decir que hay una pandemia, sino controlar o retrasar. Como la OMS no dio la recomendación en su momento del cierre de fronteras, de no sé qué, de todo el cuento, claro, la enfermedad se diseminó mucho más rápido de lo que se pudo eh, haber diseminado. O sea, realmente pudimos tener muchísimo más control. Una queja grande. Es más, ustedes se darán cuenta que aún cuando se declaró la pandemia, en Colombia no había casos y en Colombia no se cerraron las fronteras. ¿Ves? Realmente, o sea, los casos de coronavirus nos entraron de frente en la cara. Y la lógica no es esa. Esa es una de las grandes discusiones contra la OMS y por la cual, créanme que yo nunca he sido partidario de la OMS. Nunca. Nunca, realmente creo que la OMS es una empresa, es una empresa. Ellos no son como una cosa así sin ánimo de lucro, no. Es una empresa. Y esta empresa en este momento y en otros momentos más ha fallado con sus proyecciones y sus indicaciones sobre salud. Entonces, no me parece justo que suceda de esa manera. Profe, una preguntita. Ujú. O, ahorita en este momento no lo tengo presente, pero ¿quién sería, digamos, el ente regulador o podría debatir lo que en ese momento, digamos, la OMS o entrar a decir, toca poner una alerta? ¿Es lo máximo, digamos? Sí, la OMS realmente no te puede castigar. La OMS es una empresa a la que tú contratas para que te dé asesoría en salud. Es como si tú contratas a una chica para que te arregle el cabello, ¿ok? Tú le dices que te arregle el cabello y te lo deje lacio. Ella sencillamente te lo hace lacio y no pasa más nada, ¿cierto? Si la tipa te llega a cortar el cabello, como tú no quieres, tú la puedes denunciar bajo el Código Civil ante el gobierno, pues ante la parte judicial, y tú dices, me hizo un daño en algo mío, ¿cierto? En el caso de la OMS, como la OMS no pertenece a ningún gobierno, no tiene regulación. La chica que te arregla el pelo, sí, pues tú la puedes demandar porque te hizo un daño. La OMS no. Nosotros tenemos un pacto con la OMS, a través de la OMS, con muchos otros países. Entonces, por eso, por ejemplo, crearon el mecanismo COVAX para compartir vacunas y los países que estamos dentro de ese pacto, pues compartimos vacunas. Pero no hay nadie que nos obligue a nada. Si tú sencillamente no cumples con eso, lo que te van es a vetar. Entonces pueden decir, a ver, en Colombia no están vacunando contra la fiebre amarilla. Ellos hacen parte del pacto panamericano. Entonces tienen que vacunarse. Entonces nadie puede viajar de Colombia al resto de Latinoamérica o incluso América del Norte. Entonces, ¿qué van a pasar con los otros gobiernos? Van a decir, listo, Colombia no ha reportado su vacunación de fiebre amarilla, entonces no pueden viajar personas de Colombia, aquí no reciban a ningún colombiano. Eso es lo que puede pasar, Ángela, pero realmente no hay nadie que le jale los, las orejas a la OMS. Y por eso Donald Trump hizo lo que hizo. Dijo, ¿yo para qué le voy a pagar a la OMS si la va a embarrar conmigo? Yo mejor cojo mi platica y me la gasto en la atención en salud porque tengo un boleo de científicos aquí para patrocinar. No justifica. Y me parece que tiene toda la razón.
O sea, le quedaron mal, el tipo se dolió y dijo, pues no tengo forma como denunciarlos con nadie, entonces yo dejo mejor de pagarle a alguien que no me está sirviendo bien. Sí, más o menos así es la cosa. Ok, profe, gracias. Con gusto, Ángela. Eso es muy interesante porque pues, la mayoría de gente tal vez piensa como tú, Ángela, que puede haber alguien que los llame a Puyengue y les diga, venga, ustedes fallaron. No, realmente no es tan sencillo, eso es un pacto. Es un pacto y ellos son una empresa pues que presta ese servicio. Y en ese orden de ideas somos nosotros mismos los que controlamos cómo funciona el pacto. Nosotros podemos decir, quiero una modificación a esto, o yo no estoy de acuerdo con esto, y si no, sencillamente me salgo. Como han visto que Venezuela se salió de muchas organizaciones, puros pactos políticos, eso es todo. ¿Ok? Sino que acá son de sanidad o de salud pública. Entonces, hay otra cosa que hay que entender que no tiene que ver tampoco necesariamente con los humanos, pero de forma indirecta, sí. Y es entender la zoonosis. La zoonosis, chicos, son enfermedades que suceden en los animales, pero también compartimos los humanos. ¿Son independientes de los humanos? Sí, porque es que realmente muchas no nos necesitan a nosotros para persistir. Por ejemplo, la cisticercosis, no necesitan de los humanos para persistir. Ellos pueden vivir en los otros animales, en los porcinos, sin ningún problema. Pero los humanos también compartimos la enfermedad. Entonces, esas enfermedades zoonóticas en los animales también tienen patrones de ocurrencia. Entonces, cuando, por ejemplo, en los cerditos se disparan los casos de cisticercosis, sencillamente estaremos hablando de una epidemia en los cerditos. Eso sería una epizootia, así se llama, ¿sí? Mientras que si en los cerditos la enfermedad es endémica, la llamaremos enzootia. A nosotros, ¿para qué nos sirve eso? Porque como son zoonosis, tú debes tener en cuenta que si el número de casos se dispara en los otros animales, es posible que se dispare en humanos, pero son independientes. Vuelvo y digo, son enfermedades que no necesariamente requieren de ciclo de vida de la gente causal por el humano. Sencillamente, así como le puede dar al perro o al gato, también le dan al humano. Pero si los humanos no se contagian, no pasa nada. Los perros y los gatos se siguen contagiando aparte. ¿Ok? Entonces, en algunos momentos, oímos hablar de zoonosis, como en el caso del coronavirus, que hay coronavirus que son, hay muchos coronavirus de hecho, y hay coronavirus que afectan a perros, que afectan a gatos, o este que se sospecha provino de un murciélago, entonces lo llamamos una zoonosis porque sería una infección compartida con otro organismo de otra especie totalmente distinta. ¿Ok? Esa es la idea de poder diferenciar esos conceptos. Entonces, acá en este gráfico que hay, se puede entender más cómo son esos conceptos en los humanos, o hasta en los animales, pues también. Vean que acá hay muy poquitos casos, entonces yo tengo un volumen de casos chiquiticos, o no tengo, se me disparan, y esto se llama epidemia. Se disparó el número de casos, ahí hubo una epidemia, sino que para que sea solo una epidemia, pues obviamente yo voy a ver un bajón en el número de casos nuevamente. Pero yo puedo tener una epidemia, sí, ¡pum! Y esa epidemia no retorna al valor del todo normal. Ahí esa epidemia se convierte en una endemia, que es un número mayor de casos, a lo que normalmente uno esperaría. Y la endemia se mantiene en el tiempo, pero nunca vuelve al valor que había antes. Y puedo tener un momento en el que, teniendo la endemia, se me dispare el número de casos, pero vuelva otra vez a la normalidad de la endemia. Se llama endemoepidemia. Y si esa endemoepidemia no retornara a la normalidad de la endemia anterior y se quedara por aquí el número de casos, sería el nuevo patrón de endemia. O sea, solo hay 3. Y la pandemia que es más de 2 continentes. Pero si ustedes se dan cuenta, eso ha cambiado mucho. El texto menciona que antes, de hecho, una pandemia era cuando se superaban las fronteras de más de no sé cuántos países. Pero más en la actualidad, o sea, más cerquita, ya empezábamos a decir que era más de 2 continentes, cosa que, que con el coronavirus pasó, pero súper rápido. Entonces, la OMS cambió un poquito el concepto de pandemia y no se declaró la pandemia hasta que hubo casos que llamábamos autóctonos, circulación autóctona o nativa, por decirlo así, que es que hay un grupo de personas que empiezan a contagiarse, pero no tienen nexo epidemiológico con nadie. O sea, tú realmente ya no puedes determinar de dónde proviene la infección, entonces tú dices que está circulando libremente. ¿Ya para qué? Ese es el truco de entender el por qué la discusión contra la OMS, que no es solo de Estados Unidos, sino de muchos más. Listo. Entonces vamos a ver por último 2 conceptos. La triada epidemiológica y la cadena epidemiológica para que entendamos en dónde está la diferencia.
La triada epidemiológica, chicos, se refiere a las enfermedades infecciosas y básicamente nos dice que hay un agente causal. Por ejemplo, acá hay un mosquito y estamos hablando del dengue, pero el mosquito no es el agente causal. El agente causal es el dengue. El mosquito es un vector que lo transporta. ¿Ok? Entonces, la triada epidemiológica está formada por el agente causal, que es el caso del dengue, el ambiente donde se reproduce el agente causal, que realmente no son las aguas, sino en las aguas se reproduce el mosco, y el hospedero, que es un concepto que quiero que cambien, porque muchas veces de microbiología y todo eso hablamos de huésped. Y huésped es usted que llega a un lugar. Cuando usted llega a un hotel, usted es el huésped, usted es que visita. Pero cuando usted recibe al huésped, usted es el hospedero. ¿Ok? Entonces, el hospedero es el que recibe la enfermedad. Entonces deberíamos decir hospederos, no huésped. El huésped es el dengue. Entonces, en ese orden de ideas, las enfermedades infecciosas se rigen por esta forma de transmitirse. Entonces, yo puedo controlar la enfermedad si elimino al agente causal, ¿cierto? Entonces, yo el dengue no lo puedo eliminar porque pues, es muy complejo, un virus eliminarlo como que jodido. Pero bueno, hay formas. Entonces, yo busco vacunas, por ejemplo, o tratamientos. O en su defecto, como el dengue no se pega por fomites, sino porque hay un vector que lo transmite, yo puedo eliminar al vector. Y si elimino al vector, pues estoy causando la aniquilación de una especie de moscos, pero pues obviamente no hay quien transmita la enfermedad. ¿Vale? O en su defecto, busco el sitio donde se reproduce la enfermedad, que en este caso realmente sería donde se reproduce el mosquito, su ambiente en donde lo encuentro, y elimino el ambiente. Entonces evito las aguas acumuladas. Si yo evito las aguas acumuladas y la proliferación de mosquitos, pues no va a haber suficientes mosquitos para transmitir. Entonces también puedo controlar la enfermedad cuando actúo en el ambiente. O en su defecto puedo proteger al hospedero. ¿Y cómo protejo al hospedero? Pues con vacunas y tratamientos también. O sea, si yo hago que el hospedero no se pueda enfermar, el agente no se va a reproducir, lo elimino. Y si yo genero igualmente tratamientos o vacunas, pues también elimino al agente causal, entonces aplica ambas. ¿Ok? Pero no todas las enfermedades las podemos controlar a punta de vacunas o tratamientos. Por ejemplo, ¿cuál sería una forma no farmacológica de evitar que un mosquito transmita el dengue? Pues con Evitar tener aguas, ¿Cómo dices, tener Ángela? aguas así reposadas por mucho tiempo. Jennifer, hablaba. Listo. Jennifer, esa parte es en ambiente, pero ¿cómo protejo yo al hospedero del mosquito? ¿Cómo hago que el hospedero no reciba la infección del mosquito? pues puede ser con cuestiones preventivas, no sé, poner un toldito o el spray para los mosquitos, ¿no? Claro. Entonces podemos Repelente. usar repelente, así se llama, repelente contra mosquitos o podemos usar toldillos. Eso. Entonces, chicos, hay medidas de control farmacológicos, que son las vacunas y los tratamientos, en esas estamos con el COVID, y medidas no farmacológicas para evitar la transmisión, que son ponte el tapabocas, lávate las manos, no salgas, distanciamiento de 2 metros. Es por eso que se usan esas medidas, porque reducimos la transmisión del agente causal. Entonces ya toma un poquito más de lógica todo lo que vamos viendo con el COVID. Totalmente, profe. Ya vamos conociendo un poquito más de las razones de las cosas. Evidentemente todo no es perfecto y algunos pues con el conocimiento que vamos adquiriendo o con lo que leemos nos vamos dando cuenta que hay cosas que no son tan lógicas, que también van a limitar un poquito y que las medidas no son 100% perfectas. Pero eso es lo que digamos, lo que se implementa en esa triada como para el control. Pero también, chicos, hay que entender que hay otra cosa que llamamos la cadena epidemiológica. Y la cadena epidemiológica lo que nos trata es de explicar cómo es el circuito por el que pasa un agente infeccioso para producir una enfermedad. Entonces, pongamos nuevamente el ejemplo del dengue. Si ustedes hablan de la cadena epidemiológica del dengue, se van a dar cuenta que hay un agente infeccioso, que es el dengue. Ese dengue tiene que estar en un reservorio porque necesita, si no, pues no generaría ningún problema ni se reproduciría. Entonces el dengue tiene que llegar a un reservorio, pongamos que es el mosquito. Y ese mosquito tiene que sacar el dengue de su cuerpo de alguna manera para que la enfermedad prolifere, ¿no? Entonces va a haber una puerta de salida siempre a partir del reservorio.
Entonces, en este mosquito la puerta de salida es la boca. Y el mosquito, para poder transmitir el agente causal a otro organismo, en este caso un humano, por ejemplo, tiene que tener un método de transmisión. No solo sale por la boca, como el dengue no se transmite por fómites o por cosas inertes, tiene que ser que él lo pique a uno, entonces una picadura. Y esa picadura tiene que ser en una parte del organismo pues, susceptible para que pueda pegarse la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la puerta de entrada? Entonces me dice, no, por la piel, el mosquito le pica a uno la piel. Sí, pero es que realmente no te pica la piel, él llega a los capilares. Vamos aquí los vasos sanguíneos. Uno puede poner piel, pero realmente no es la piel, son los vasos sanguíneos. Y cuando llega ese mosquito y lo pica a uno, ¿qué tiene que haber para que continúe la cadena? Un huésped susceptible. Entonces, esto depende de la inmunidad. Es aquí donde actúan las vacunas. Si el huésped es susceptible, le va a dar dengue. ¿Ok? Y ese huésped susceptible ahora cambia y se vuelve como el reservorio, por decirlo así. No es el huésped, no es el hospedero final. Entonces acá recuerden que es hospedero. Hospedero. Entonces, el reservorio ahora soy yo como ser humano. Y a mí me pica un mosquito que, vean que esta parte que estamos mencionando es el ciclo a través del mosco. Pero ahora yo tengo que transmitir la enfermedad a otro, pues si no, no se prolonga. Entonces el reservorio ahora es el humano, que además también se enferma. Y ese humano puede transmitir el virus de una sola forma, a través de una puerta de salida, que es la sangre. ¿Cuál es el modo de transmisión? Pues toca una picadura de un mosquito. El mosquito recibe a través de su boca la sangre contaminada con dengue. Y como el mosquito no es inmune del todo al virus, sino que él lo puede tener ahí, no pasa nada, no se va a morir de dengue el mosco, pero pues no le va a generar ningún problema. El mosquito recibe nuevamente el virus y ahora pasa a ser nuevamente reservorio. Y así nos pasamos entre una persona a otra el dengue. Entonces la cadena epidemiológica me muestra a mí el ciclo por el que va pasando el agente infeccioso para generar no solo la transmisión, sino la prolongación de él mismo dentro de un reservorio y cómo pasa a otro y así, y así, así eternamente, si no hay un método de control. Listo. Entonces, no confundamos las tres cosas. Están las variables epidemiológicas, que son tres: persona, tiempo y lugar. La triada epidemiológica, que obviamente es de tres: agente, ambiente, hospedero. Y la cadena epidemiológica, que está conformada por 6 eslabones: el agente causal o infeccioso, el reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el hospedero definitivo, o el hospedero que es susceptible y puede enfermarse e incluso volver a permitir que la enfermedad se transmita. ¿Ok? Esto es el patrón de las enfermedades infecciosas. Así funcionan absolutamente todas. Con las crónicas no funciona igual. Por eso, en adelante en este curso, vamos a ir viendo un poquito más de crónicas y nos vamos a dar cuenta que las crónicas trabajamos mucho el concepto de factores de riesgo, porque es muy diferente eso, ya que yo no le voy a pegar la hipertensión a otra persona. ¿Claro hasta allí? Sí, profe, todo muy claro. Ok, entonces pasemos ya al tema de vigilancia, hacemos una pequeña introducción y trabajamos, perdón, hacemos un descansito, una pausita y seguimos. Se cierra aquí. Entonces, esos últimos conceptos ya empatan con el tema de vigilancia de salud pública. Esto es todo lo que vamos a ver en vigilancia de salud pública, es un tema largo, pero realmente lo acabamos en una semana. ¿Por qué extendimos el curso, en el curso ese tema una semana más? Para trabajar más ejercicios de interpretación, de cálculo de indicadores, porque era lo que al final usualmente le generaba más problemas. ¿Ok? Interpretar y calcular esto de dónde sale, yo para qué cojo esto. Esa es la idea. Entonces, prácticamente la semana de más arriba será dedicada más que todo a fortalecer esa parte. Entonces, en esta parte de aquí,
aparece en la semana, creo que 4, lo pueden ver ahí la lista de actividades del curso. Ya aparece en la bibliografía unos módulos que se llaman MOPS. MOPS. Esa persona se va a colocarlo por aquí. MOPS. Que básicamente, bueno, son como 6 módulos. Y básicamente se los inventó la OMS para poder, digamos, generar una estrategia educativa en la que las personas que están en torno a las ciencias de la salud aprendan de forma mucho más fácil cómo se hace la vigilancia epidemiológica cuando hay enfermedades que nos interesan. Estudios de casos, estudios de brotes, que también los llamamos así, tipificación de enfermedades, los sistemas de vigilancia que tengo para controlar enfermedades, porque realmente, chicos, todo lo que hacemos en nuestra práctica médica está relacionado con eso. Usted dice, no, pero yo no voy a tener nada que ver eso porque voy a trabajar en un hospital. El sistema de funcionar de un hospital también tiene un mecanismo de vigilancia epidemiológica y un proceso de atención que está orientado a las enfermedades que el hospital se compromete a tratar. Entonces, eso tiene un trasfondo muy profundo. Entonces, esos módulos MOPS son la guía bibliográfica para esto. Son 6, no son corticos. No son corticos, pueden ser de 60 páginas, pero no son gordos pues como los libros de medicina, sino que tienen ejemplos y tienen bastante espacio, entonces hacen muchas hojas. Pero realmente leerlos pues, es un coquito. O sea, uno queda como que con los ejemplos que ellos ponen, súper breve. Entonces, es una buena fuente para estudiar. Estas 2 clases van a ser orientadas a tratar de resumir lo que esos módulos ofrecen, o lo que también aparece de cierta manera resumido en el texto de blanco, que es el libro de la CIB, que les compartí por acá por el Teams, ya que lo quitaron de la plataforma de CIB, ya no existe allí. Entonces, vamos a ver vigilancia en salud pública. Y para poder entender la vigilancia hay que tener unos conceptos primero. Esos conceptos son, muchachos, ¿yo para qué hago esto de vigilancia en salud pública? Eso es como canción, tan feo, ¿eso para qué? No, realmente el problema de la vigilancia en salud pública es que yo necesito tratar de controlar las enfermedades, porque si la gente me muere, pasan muchas cosas negativas. Uno, que nadie quiere que se le muera a nadie, entonces todos se van a enojar conmigo si no hago nada para que la gente no se muera. 2, que si la gente se muere o se enferma, también se quedan incapacitados, discapacitados, o si se mueren, quedan totalmente inhabilitados. Entonces, esa gente que se muere, ya gente que no trabaja, ya gente que no aporta al sistema de salud, ya gente que no aporta impuestos. Todo eso es muy importante hasta en la política. Entonces, cuando uno lo mira por muchos lados, realmente no es conveniente que la gente muera, el enfermo se muera, porque vas a generar gastos, además dejas de percibir ingresos, porque esa persona ya no puede trabajar o hacer cosas, y otras cosas más. Entonces, en ese sentido, controlar la enfermedad es básicamente es tratar de evitar que pase, que la gente se enferme, y además que si se enferman, no se pongan muy mal. ¿Ok? Para que no me toque pagar servicios de hospitalización, rehabilitación, pensiones por invalidez, indemnizaciones por muertes o cosas, lo que se ocurra. Entonces, la idea de los programas de control de enfermedad es que si bien van a controlar las enfermedades, yo tengo que buscar obviamente a los grupos vulnerables. Siempre les pongo un ejemplo muy pendejo, pero eso es como tratar de buscar, prevenir una enfermedad asociada a la gestación, al embarazo, en mujeres que no están embarazadas o en su defecto en hombres. Pues si yo voy a tratar de controlar los efectos de la preeclampsia, yo no voy a hacer campañas para hombres, voy a hacerlo en mujeres, porque son las que les afecta la preeclampsia, ¿no? Entonces, yo tengo que definir cuál es el grupo vulnerable para poderlo identificar y trabajar sobre él. Si eso me pasa con la gente de estratos económicos muy pobres, pues no me voy a ir a Beverly Hills a trabajar con las embarazadas allá, las Kardashian, porque obvio que no. Entonces me voy con las mujeres más pobres, que obviamente son las más afectadas, entonces voy a buscar cuál es el grupo vulnerable. Además, cuando yo aplico un mecanismo de control de enfermedad, yo mejoro la eficacia de mis resultados porque evidentemente yo ya voy a tener menos incidencia de enfermedad o menos incidencia de muertes. Entonces, 2 cosas son muy importantes cuando hacemos vigilancia, chicos. Enfermarse o morir. Son los desenlaces que más nos importan y siempre son los que más nos van a importar en medicina. Son los más comunes. Listo. Entonces, hay 3 conceptos con los que podemos definir un programa de control. Entonces está el verdadero concepto de control de la enfermedad, el concepto de eliminación y el concepto de erradicación. Veamos el primero, que es control.
El concepto de control lo que me dice es que yo voy a utilizar el mecanismo que pueda para disminuir la morbilidad. ¿Qué es morbilidad? La proporción de enfermos. Entonces, si yo tenía 1000 casos de COVID la semana pasada y esta semana solo tengo 100, pues obviamente me pongo contento porque reduje la morbilidad. Son menos enfermos, nuevos pues, menos nuevos enfermos. Súper contento me pongo. Y además la mortalidad, que es la proporción de individuos que mueren por esa enfermedad. O hasta por cualquier otra, depende del tipo de mortalidad que esté calculando. Entonces, que la semana pasada murieron 360 personas por COVID. ¿Esta semana cuántos han muerto? Solo 10. Vamos bien, súper contentos. Redujiste el número de muertos. Eso es un programa de control. Es entender que yo voy a manejar dos tipos de indicadores, los de enfermedad y los de muerte, para poder decir que estoy funcionando bien. Entonces, lo usamos en tasas, entonces por cada 100.000 habitantes, sacamos nuestras cuenticas y eso es lo que reportamos. Y vamos a generar unos patrones de seguridad, es decir, un tope de casos. Entonces, si yo sigo el tiempo, el patrón de casos, entonces yo debo tratar de estar siempre por debajo del límite de casos que me puedo permitir, sean de enfermos o de muertos. Y cuando yo no me pase esa línea, digo, estoy fresco. No he bajado demasiado, pero estoy fresco porque no me he pasado del tope. Estoy súper bien. ¿Ok? Entonces hay muchos programas. Aquí hay unos ejemplos en América, sobre todo en América Latina, y en Colombia específicamente, porque es un país en vía de desarrollo, la estrategia AIEPI, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia. ¿Qué pasa? Que los niños se morían muy fácilmente de desnutrición, imagínense, por no comer, o de diarrea, o infecciones respiratorias agudas de vía aérea hasta superiores. Entonces, la estrategia AIEPI lo que usa es una regla de mínimos, es decir, lo mínimo que debe hacerse para que un niño no se muera. O sea, no llega el caso de estar enfermo y además si está enfermo no se muera. Entonces ahí hay EPI comunitario, que es prevención, y ahí hay EPI clínico, que es lo que hacemos médicos, enfermeras, también odontólogos, nutricionistas también, desde sus puntos de vista para evitar las enfermedades que específicamente IEPI maneja. Entonces, cuando vean pediatría, verán IEPI. Es más, de más que les tocará hacer el curso de IEPI para certificarse como prestadores de IEPI. ¿Listo? Entonces, eso es una estrategia y eso es un programa de control de enfermedad. Pero nos vamos a encontrar dos conceptos más, un poquito más duros. El segundo es el de eliminación. Y es que yo puedo decir que una enfermedad se encuentra eliminada cuando, ¡pum!, 0 casos clínicos. O se reduce pues, notablemente, se va reduciendo. Cuando una enfermedad está en eliminación, yo voy eliminando el número de casos. Cada vez hay menos enfermos. Pero la causa en su forma silvestre todavía persiste. ¿Qué significa esto? Que yo genero un mecanismo de control para la enfermedad, vacunación contra el VIH. ¿Qué va a pasar? Si yo vacuno a la gente contra el VIH y efectivamente ya no se pueden morir, ya no se pueden enfermar, perdón, nadie se va a morir de VIH, entonces ni hay enfermos ni hay muertos de VIH. Pero los que ya estaban enfermos, esos no van a mejorar con la vacuna. Listo, esos no mejoran con la vacuna. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Si esas personas no tienen tratamiento, van a morir. Entonces, la enfermedad se encuentra en eliminación. No hay casos nuevos, pero todavía hay VIH por ahí. ¿Cuándo desaparecería el VIH? Cuando no haya forma de que nadie se contagie y además no haya ningún caso de VIH. Entonces, un programa de eliminación lo que está orientado es a tratar de que no haya casos nuevos. Pero muchas veces la fuente de la enfermedad todavía puede existir en el medio ambiente. En el caso de la erradicación, es lo contrario. Acá ya yo no puedo decir que solamente no hay casos clínicos. Puedo decir que es que no hay enfermedad. ¿Qué pasó con la viruela? Lo mismo que con el VIH, eventualmente. La viruela se vacunó y la gente ya no se enfermaba, válido. Pero ¿y qué hacías con los que ya estaban enfermos? Se murieron. Entonces, solo puedo realmente, en algunos casos, declarar que la enfermedad desaparece cuando todos los casos que ya existían han muerto porque no hay tratamiento para ellos. Entonces, cuando ya ellos mueren, sea de viejos o por la misma enfermedad, ya no hay forma de que nadie se contagie por otro ser humano. Y si yo no tengo forma de adquirir la enfermedad en forma silvestre, no hay forma de que nadie se contagie. Decimos está erradicado. No hay enfermedad a nivel mundial. Si llega a haber un caso de viruela, agárrense, porque realmente no tendría por qué haberlo.
Pero ya sabemos que Wuhan es una ciudad muy importante en China, hacen demasiada investigación. Entonces, claro, ahí pueden haber muchas cosas más para nosotros. Así que prepárense para los nuevos coronavirus y los que no son coronavirus en años venideros. Entonces, estos tres conceptos nos van a orientar. Todos los programas son de control, todos son de control. Riesgo cardiovascular, el control prenatal de las embarazadas, el crecimiento y desarrollo para los niños, adolescente sano, salud mental, tamizaje del quinquenio, tamizaje del cuello, cáncer de cuello uterino. Todos esos programas son programas de control. Que cuando la enfermedad puede ser eliminada en sus casos nuevos, decimos que está en eliminación dicha enfermedad. Y cuando la enfermedad desaparece, decimos que la enfermedad fue erradicada. Solo hay una, que es la viruela, no hay más. ¿Ok? Ya habiendo entendido eso, vamos a ver definiciones de vigilancia en salud. Pues definiciones como por meternos en contexto. ¿Ves? La vigilancia en salud pública, eso no es nuevo, eso es re viejo. Cuando hablábamos de las eras de la epidemiología, pues más o menos ya podemos darnos cuenta que ya venía desde antes todo lo que era tratar de controlar las enfermedades. Y que si nos vamos mucho más atrás, tenemos a este señor Hipócrates, ¿cierto? Que esta gente decía, hagamos cuarentena cuando tengamos sospecha de que alguien está enfermo o está enfermo. Entonces te dejaban en la entrada de ahí de Grecia, no te dejaban entrar por 40 días y 40 noches. Si sospechaban de ti y estabas enfermo, podían pasar dos cosas. Que verdaderamente te enfermaras o que en su defecto no te pasara nada y para adelante. Listo. Si te enfermabas, ¿cierto? O estabas enfermo, ¿qué podía pasar 40 días y 40 noches afuera? Que te curaras solo y no pasara nada, no contagiabas a más nadie, o que en su defecto te morías, pero te morías afuera. O sea, no llegabas a contagiar a la gente. Entonces, en eso se basaba la cuarentena. ¿Ok? Entonces, en nuestra época ya no decimos cuarentena, sino que decimos aislamiento. Es la mejor forma de decirlo, pero están basados en lo mismo. Entonces, desde que conocemos las enfermedades infecciosas, cómo se diseminan, todo el cuento, y toda la época sanitario-estadística en adelante, que todo era el control y contar cuántos eran los enfermos, estamos aplicando esto. Y realmente vemos que el CDC de Atlanta en Estados Unidos fue como la primera institución, o digamos la más grande que se hiciera notable en el año 55, en empezar a trabajar todo lo que era salud pública, controlar las enfermedades, porque recuerden que esa época, eso fue la posguerra, 10 años después de la Guerra Mundial, y lo que había era enfermos de un montón de cosas, porque no había ni para los medicamentos de los antibióticos, y como la gente tampoco se moría ya tan fácil, había mucha gente con muchas otras enfermedades, hipertensión, diabetes, cáncer, los problemas mentales que quedaban en la posguerra, un montón de cosas, discapacidades por traumas, amputaciones. Entonces, obvio que había que verlo distinto, y esta institución ya en el 92 nos da una definición muy cortica: notificar, recolectar, analizar, interpretar y luego distribuir la información de lo que yo obtuve. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? Yo hago los análisis y luego de hacer toda esa parte, yo le transmito a la gente que me interesa la información necesaria para que se cuiden. Es por eso que ustedes yo sé que ustedes son super pupis y no ven televisión nacional, pero cuando ponen los canales nacionales aparecen las propagandas de dos chicas que hablan, siempre son como dos chicas, una chica y un man, que hablan como así como de Cali, ¿oís? Dice, ay, mira, yo creo que estoy enferma, ¿oís? Ve. Y la otra dice, ve, sí, ay, pero ponete en modo pras. Eso es del modo pras y no sé qué. Ay, sí, voy a decirle a Ángela y a Jennifer y a Juan que nos vimos el otro día en una COVID party, que se pongan también en cuidado. Eso es lo que están tratando, es de generar la forma de diseminar la información a uno de los tres agentes importantes. Luego veremos cuáles son. Pero en este caso es la comunidad, para que la gente sepa que pues si se siente con síntomas o cree que está infectado, pues no salga, se reporte para que le tomen las pruebas y así. Entonces, ese es uno de los fundamentos de la vigilancia en salud, es informar. Ya veremos a cuáles son los tres agentes para que se pueda controlar la enfermedad. Entonces, hay muchas definiciones. Este señor de acá, solo para que lo conozcan, es Karel Raska, que un médico y epidemiólogo pues de la República Chueca, súper chueca estaba. Entonces, en esa época de la viruela, el tipo trabajó un montón y realmente fue importante en ese momento y es muy reconocido por eso. Y nos da una definición larguísima de vigilancia epidemiológica, pero que realmente con el tiempo se ha ido reduciendo, porque vigilancia epidemiológica ya no solo nos habla de la parte microbiológica como Raska decía, sino que ya metemos mucho las enfermedades crónicas. Incluso este concepto de la OMS en el 69, los pactos con la OMS son viejísimos,
Entonces ya tenemos, por ejemplo, la ecología de la gente, huésped y hospedero, reservorio, vectores, medio ambiente. O sea, ya es más ecológica la cosa. O sea, la vigilancia en salud pública ya no solo es a nivel del individuo y la microbiología, sino todo el entorno, porque es que los bichos salen del medio ambiente, no aparecen de la nada, pues ya involucra eso. Entonces vamos a encontrar, esta más nueva de la OMS, pero vamos a encontrarnos definiciones que básicamente van a concluir en la que el CS nos plantea. Recoja la información por notificación. Cuando la recoja, analícela. Luego de analícela, plantee unas hipótesis. Ve, yo creo que esto es por un mosquito que está transmitiendo. Luego de eso, entonces, plantee opciones, conclusiones. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner toldillos y fumigar. Y las aguas, vamos a evitar que hayan aguas estancadas. Y transmita esa información a los agentes importantes, quienes van a tomar decisiones, o la comunidad que en su efecto va a practicar o va a hacer buenas prácticas para eliminar la transmisión de la enfermedad. ¿Ok, chicos? Pues esa es la idea. Entonces, antes de la pausa, veamos estos que son los atributos del sistema de vigilancia. Primer atributo del sistema de vigilancia epidemiológica, lo vamos a ver cuando veamos pruebas diagnósticas, la sensibilidad. Y es que yo pueda detectar a los enfermos. Si alguien está enfermo, que la prueba que estoy utilizando dé positiva, esos enfermos. Si alguien está enfermo, la prueba que estoy utilizando para diagnosticar la enfermedad que me interesa debe ser positiva. Eso es la sensibilidad. Segundo, el valor predictivo positivo, que ahora es diferente. Ya no es que si alguien está enfermo, la prueba me dé positiva, sino que si yo hago una prueba y me da positiva, que cuando me dé positiva, el individuo esté verdaderamente enfermo. Después se llaman predictivos. Cuando veamos pruebas diagnósticas se van a dar cuenta que hay una diferencia muy grande entre la una y la otra. En la sensibilidad yo ya sé que la gente está enferma, lo que voy a corroborarles con la prueba. Pero en los valores predictivos yo no sé si están enfermos. Yo lo que sé es que la prueba me dio positiva. La especificidad es todo lo contrario. Es que las pruebas que estoy utilizando para diagnosticar la enfermedad que me interesa realmente detecten a los sanos. Es decir, si alguien está sano, que le marque sano, así que no me falle la prueba. Porque pues no tiene sentido gastar recursos en los sanos. Aquí en este esquema que nos pone el texto, no habla del valor predictivo negativo, pero también existe el VPN o valor predictivo negativo. Es que la prueba también, si yo la hago y me marca negativa, yo pueda tener mucha certeza de que ese individuo con prueba negativa está sano. Pues para yo descartarlo y decirle, tranquilo, vaya para la casa, no le voy a hacer más cosas. Cuarto indicador o atributo, la representatividad. ¿Ok? Representatividad, es decir, que sea importante en el grupo vulnerable. Yo ubico al supuesto grupo vulnerable y el evento que voy a trabajar realmente debe ser importante en esa comunidad. Ay, es que el grupo vulnerable son niños y lo que voy a estudiar son gripas. Uno dice, marica, ¿cuánta gente muere de las gripas? Pues muy poquito. Entonces realmente uno dice, no justifica generar un programa muy grande para tratar de controlar la transmisión de la gripa. La gripa eso va a dar 10 veces, bueno, 10 veces no, 4 veces en el año y realmente pues muy de malas, pero no va a marcar mayor cosa. Entonces debe ser representativo, la población vulnerable y que esa población vulnerable entienda que es realmente importante ese fenómeno para ellos, porque si no, apagamos. Eso implica que debe ser oportuno. Yo no puedo pretender hacer vigilancia epidemiológica cuando la gente ya se ha muerto, contando muertos. No tiene sentido. Entonces yo debo detectar a los individuos en el momento en que se sospecha la enfermedad. Por eso vamos a ver que uno de los mecanismos de vigilancia, como por ejemplo la vigilancia activa, indica que si usted como médico está atendiendo a un paciente en el que sospecha que tiene coronavirus, de una lo reporta. Porque hay mecanismos de vigilancia pasiva en los que lo que hacemos es buscar los registros de las muertes. Pero en muchos casos eso sería un ¿ya para qué? Es oportunidad de detectar el caso cuando se puede hacer algo, no cuando ya murió. Aceptabilidad, pero en la población. El ejemplo son las poblaciones, por ejemplo, perdón la redundancia, son las poblaciones en las que se transmiten enfermedades a través de la endogamia, porque hay relaciones entre padres e hijos. Entonces, hay comunidades donde eso es normal y las enfermedades se prolongan, los trastornos genéticos se prolongan. Entonces,
el programa que estoy tratando de instaurar debe ser aceptable para los individuos, porque si no, nadie lo va a seguir. Voy a hacer un programa en el que vamos a manejar las transfusiones de los testigos de Jehová, o en los taoístas, o en otras personas que tienen creencias en contra de del uso de tejido de otras personas. Si la gente no acepta eso, ¿yo para qué voy a montar un programa en un grupo de individuos que no lo van a aplicar porque sencillamente no va con sus creencias? Entonces, el primer punto sería sensibilizar a los individuos sobre la importancia de eso. Flexibilidad. Flexibilidad implica que el individuo pueda o la comunidad pueda escoger alternativas. ¿Sí? Que si tú estás haciendo un programa para controlar o para manejo de salud oral, tú le puedas decir a la persona, ve, hay opciones en las que podemos hacerte endodoncia, podemos hacer unas limpiezas y ver cómo te va, ¿cierto? Podemos hacer estas cosas o darte un tratamiento. Y no decirle a la gente de entrada cuando lleguen, su única opción es sacarle los dientes, porque la gente no lo va a aceptar. Entonces la gente debe tener opciones. También es como las dietas. No puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto. Si te prohíben un montón de cosas, no vas a hacer la dieta. Tú puedes cambiar unas por otras. Mira, mejor no comas esta carne, sino este otro tipo de carne. Mejor no frites, hazlo a la plancha. Entonces tú generas una adherencia porque tienes opciones. Entonces los programas tienen que ser flexibles para que la gente enganche con ellos. Y simplicidad, que tienen que ser tan sencillos para que la gente no se confunda al aplicarlos. No solo no se confunda al aplicarlos, sino que realmente tengan una forma fácil de acceder a la información del programa. Que muchas veces es, bueno, programa de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer si me doblo un pie? Entonces, mero proceso, ¿no? Simplicidad implica que le pongan a usted un letrero en la universidad que diga, si tienes un accidente de trabajo o sospechas, llama a este número o infórmale a tu jefe. Entonces el jefe ya tiene otro mecanismo. Entonces el jefe revisa y dice, bueno, a mí me toca llamar a la ARL a tal número. Perdón, al de riesgos laborales, que no es la ARL, sino el de la universidad. Y ese otro ya sabe a quién llamar y así. Pero cada uno hace pequeños pasos, es muy simple de manejar. Si el programa es muy complejo, la gente tampoco, ¿y yo cómo es que tengo que hacer para reclamar esos medicamentos? ¿Y cómo es que hago yo para hacerme la citología cervicouterina? Tengo que pedir cita. ¿Cuánto me toca pagar? Me toca llevar el espéculo vaginal. Entonces, obviamente va a generar una pérdida de adherencia cuando yo tengo una complejidad tan grande para poder entender cómo funciona el programa y qué debo hacer yo para ir a él. Entonces, los programas de citología cervicouterina no requieren cita, no se paga por ellos, no tienes que llevar nada. Entonces, lo único que tienes que llevar realmente es el cuerpo porque es el que van a analizar. Es obvio, tienes que ir tú presente, no puedes llevar una muestra. Pero de resto, así aplica con todos, es hacerlos muy simples. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, dudas, chicos, que quieran que aclaremos. No, profe. No, profe, todo claro. Gracias. Si quedó claro, entonces vamos a hacer una pausita ahí, vamos a ver ya un poquito más de los métodos. Hoy vamos a llegar como hasta al segundo ítem de todo el proceso de vigilancia epidemiológica y en la siguiente veremos más los casos que es más, hay que hacer más como de forma más continua. Entonces, 15 minutos hasta las y 20 y continuamos. ¿Listo? Para que podamos comer algo y continuar. Listo, profe, gracias. Entonces,
Básico, regáleme un segundo. Cuadro aquí. Ya seguimos. Listo, ya me ven. Vamos a volver a compartir pantalla. Pantalla. Y seguimos. Entonces, chicos, estamos entonces, vamos a ver métodos y todo el proceso que utilizamos para hacer evaluación de vigilancia epidemiológica en salud pública. Vamos a ver una serie de pasos que suceden aquí para que esto se pueda dar. Primero, vamos a decir que realmente la vigilancia epidemiológica en salud pública depende de 4 grandes pasos o ítems. El primero de ellos es la recolección. Nosotros no podemos hacer nada de decisiones en medicina si no hay una información recolectada para poder trabajar. O sea, si ustedes no saben que existe una enfermedad que se llama coronavirus, pues realmente no van a buscar una vacuna ni un tratamiento. Entonces siempre hay que tener información pues para poder saber que algo está pasando y arreglarlo. En ese orden, acá eso le llamamos notificación y es básicamente obtener la información de casos. ¿Ok? Que me informen que hay casos. Luego vemos cuáles son los mecanismos de notificación. Pero por ahora yo tengo que saber que hay casos. ¿Ok? Esa es la parte de la recolección. Luego, cuando ya yo he recolectado, paso al análisis. Entonces, hago un análisis epidemiológico, persona, tiempo y lugar, para decir a qué individuos, en qué momento del año, en qué condiciones, historia natural, todo eso, le sucede la enfermedad. Y cuando ya yo encuentro eso y hago un montón de pruebas estadísticas y planteo hipótesis, estoy, en la fase de interpretación. Acá es donde yo voy a tomar las decisiones. Entonces digo, sí, esa enfermedad afecta más a las mujeres, afecta más a los hombres, afecta más a los viejitos, a los que tienen comorbilidades, afectan a los que viven en Itagüí. Cualquier cosa que se me ocurra, yo la estudio acá con los métodos matemáticos, que es pura estadística lo que usamos, y con eso digo, bueno, sí, la probabilidad es esto. ¿Qué sucede con eso? Ya yo tengo unas decisiones tomadas, yo puedo decir, lo mejor para hacer es evitar que las mujeres salgan a la calle, porque las que se enferman más son ellas, o los viejitos, o los niños, o vamos a vacunar solo a las personas con enfermedades. Entonces, esas decisiones, conclusiones que yo saqué, las transmito a los entes interesados. ¿Quiénes son los interesados? 3. Los administradores, que puede ser desde la IPS donde usted trabaja, que necesita hacer alguna intervención pues, para controlar un poco los pacientes que tienen. O, por ejemplo, los políticos. Porque hay que decirle, vea, señor don políticos, que hay un problema. Si no ponemos vacunas, la gente le pasa eso, le pasa esto otro. Eso en primera parte. Estas personas, administradores, ellos van a tratar de plantear las leyes, las normas o la estructura de los programas de tal forma que se pueda lograr evitar el mayor contagio de personas. Entonces, estamos hablando de una enfermedad infecciosa, pero puede ser de cualquier tipo. Entonces, ellos van a tratar de generar las leyes. Y al fin y al cabo, se genera un programa como tal después de eso, y eso pasa a los profesionales de salud, o sea, a usted y a mí, que nos toca atender pacientes, y que tenemos que saber que si alguien llega con tos, que estuvo en contacto con otra persona, que era positivo para el coronavirus, que tal, no sé qué, hay que reportarlo. Hay que tomar la prueba para la PCR, hay que aislarlo. Entonces empezamos a aplicar todo lo que es el programa. Los profesionales lo que hacemos es aplicar el programa. Pero también se informa a la comunidad. Y la difusión a la comunidad es lo que ven en la propaganda del PRAS. Ponete en modo PRAS, ¿oís? Lo que te están diciendo, o sea, de cierta manera te están adoctrinando, no lo miremos como algo peyorativo, como algo negativo. Nos están adoctrinando a que hay que hacerlo así cada vez que tengamos una sospecha. Eso es un adoctrinamiento, digamos, positivo.
Es estructurar en nosotros que esa es la forma como podemos controlar que esto empeore. Esa es la forma como se informa a la gente y siempre plasmamos en ellos. Les ponemos un clavito pues para que no se les olvide nunca a las personas, no se nos olvide qué debemos hacer cuando estamos pensando en esta enfermedad que está siendo controlada a través de un programa. Estos son los 4 grandes pasos de todo método de vigilancia epidemiológica. Siempre van a funcionar igual. Pero esos métodos dependen de unos objetivos. Es que un programa de vigilancia en salud pública necesita tener unos objetivos claros para poderlos cumplir y que uno diga, esto que estoy haciendo sí está sirviendo. O esto que está haciendo no sirve, dejemos de hacerlo porque estamos perdiendo recursos. Metámosle plática a otras cosas. Entonces, el primer objetivo es describir la situación. ¿Cómo voy a saber yo qué voy a hacer si ni siquiera tengo una idea del problema? Entonces, yo tengo que saber cómo está el problema organizado y eso va a hablar de los indicadores. Empezamos por indicadores y acabaremos en indicadores también. Yo necesito conocer prevalencia, incidencia, morbilidad, mortalidad, letalidad, por proporciones, claro, por mujeres, por hombres, por niños, por embarazadas, por viejitos. Necesito saber todos los indicadores posibles para saber cómo está la enfermedad y yo poder decir, bueno, si está así, ¿en quién voy a aplicar el programa y cómo lo voy a seguir? Entonces yo arranco de saber cómo está la cosa. ¿Cuánto tengo en el bolsillo para saber cuánto tengo que gastarme, cuánto me puedo gastar o cuánto debo conseguir? Entonces acá, esa es la parte 1. 2, cambios agudos. Entonces, en una semana había 100 enfermos. Pero resulta que en la mitad de la otra semana ya van 100 enfermos y no ha pasado la semana completa. Entonces, este cambio agudo, o sea, cuando yo detecto que hay cosas anómalas en lo que está sucediendo, rápidamente lo informo. Porque si yo no detecto los cambios agudos, no me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo está fallando. Bueno, ahora ya todo el mundo puede montar en metro, hágale. Metro, todo el mundo, bus, todo, hágale. Entonces no me doy cuenta rápidamente que en el solo día que activé el transporte por el metro, el número de casos ya son 100. Entonces, yo ya estoy alcanzando los valores de la semana pasada. Es peor. Entonces, de una me toca saber para yo poder decir, ¿sabe qué? Nada, metro, paguen, bajen a todo el mundo. No seguimos con el metro. Obvio, no sería tan rápido, ¿no? Pero sí sería esa la idea. Es poder tomar decisiones en caliente. Pasó, pum, pum, ya fuera. Listo. Tercero, observar los patrones y cambios en los agentes y los huéspedes, hospederos. ¿Qué pasa? Si ustedes se dan cuenta que en Medellín no había dengue, pero que en Santa Marta sí, y empieza a haber dengue en Medellín, ustedes ya pueden decir, algo está pasando, porque a la gente de Medellín sí le está dando dengue. Entonces sabemos que los seres humanos no somos inmunes al dengue, pero antes no daba en Medellín, ¿por qué? Pues porque la gente, porque aquí no hay ese mosco. Pues no lo había, pues. Y empiezan a aparecer casos de dengue, entonces yo empiezo a decir, epa, hay un cambio en el patrón de la gente. El dengue ya se transmite en Medellín porque el mosco ya está por esta zona. Porque los hospederos vamos a seguir siendo vulnerables, nos podemos enfermar. Entonces, ese tipo de cambios me permite decir, epa, si ya hay moscos acá, toldillo en Medellín, fumigación en Medellín y todo ese montón de cosas. Yo cambio la conducta que estoy utilizando. Cuarto ítem, detectar cambios en las prácticas de salud, que es algo que históricamente sucedió con la fiebre puerperal, en algún momento lo oigan tal vez. O los que se alcanzaron a leer el libro de Noah Gordon, Chamán, ¿cierto? En Chamán se van a dar cuenta que Chamán toca la historia más o menos de esa época y se menciona este aspecto. Los individuos llamados médicos, todos altivos, orgullosos e irreverentes, no se lavaban las manos. O sea, atendíamos los partos de las pacientes, hacíamos tactos vaginales y no nos lavamos las manos. Recuerden que no habían guantes. Las enfermeras muy juiciosas sí. Entonces, donde las enfermeras atendían partos, no había la mortalidad en las embarazadas que había en los lugares donde atendían médicos. Y eso estaba muy, digamos, relacionado con precisamente la presencia de estudiantes de medicina, residentes y todo. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, hacíamos tacto a todas las mujeres en el turno, en el momento que estábamos atendiendo, no nos lavamos las manos, tacto a una, tacto a otra, y el estafilococo,
que podíamos portar en la mano, lo pasábamos a otras mujeres. Entonces no todas iban a morir de fiebre puerperal, pero las que estaban sanas nosotros le transmitíamos el bicho, haciendo un tacto vaginal con manos sin lavar. Entonces realmente el problema no es ni de los guantes, el problema era de higiene, de lavarse las manos. Entonces eso realmente pasó en la historia. Hubo un médico que planteó esa situación. Pueden buscar la historia en internet, fue condenado a la ignominia y el tipo hasta se suicidó. Pero lo importante es que reconocer esos cambios en el patrón de atención en salud implica que puede ser el patrón de atención en salud el que genera el problema. Ahora el tipo tiene una estatua por allá, yo no me acuerdo si es en Holanda, pues yo soy malito para recordar muchas cosas. Entonces, realmente es una apología al descuido de los médicos, toda esa historia. Entonces hay que detectar cambios en salud. Quinto, investigar y controlar enfermedades. Entonces la única forma de saber que las enfermedades se me están disparando o están apareciendo nuevas es notificar. Entonces yo tengo que hacer lo más robusto el sistema de notificación para que la vigilancia que yo vaya a montar pueda estarse retroalimentando de forma continua. Sexto, analizar los factores de riesgo biopsicosociales. Eso es muy importante. Todos los factores que agravan o incrementen los indicadores de enfermedad o muerte son importantes. Entonces, algunos todavía nos reímos cuando vemos un meme o escuchamos a la gente decir, no me vacuno porque me ponen el chip. Vean, muchachos, yo realmente siempre soy un poquito, me quedo pensando más las cosas en ese sentido, me gusta darle vuelta a las cosas. Pero, por ejemplo, con el tema de la vacuna, realmente no pudiéramos decir que que es una mentira por completo el pensar que la vacuna realmente no nos ha dicho todavía si va a servir, cierto. Se han generado unos anticuerpos, pero no tenemos conocimiento de cuánto tiempo. Realmente el perfil de la persona en la que se puede aplicar no está bien conocido. Apenas se están avalando estudios en embarazadas y en otras poblaciones con más riesgo. Entonces realmente la vacuna queda mucho. O sea, en este momento todavía estamos experimentando, pero a muy gran escala, lo que puede significar la vacuna. Lo que pasa es que no hay más nada que hacer. No hay más nada. En absoluto. O sea, no tenemos más opción. Vacunémonos, pues no hay de otra. Pero de eso, a decir que nos van a meter un chip con la vacuna, pues ya la vaina es muy diferente. Entonces, a veces vemos los memes, vemos a la gente, la oímos decir y nos reímos. Y eso realmente es irrisorio. ¿Por qué? Porque los patrones biopsicosociales de los individuos determinan la incidencia de las enfermedades. Si la gente no se vacuna por el cuento de que nos van a poner el chip o que me van a modificar el ADN, ¿cierto? Y la vacuna sirve, tú vas a tener una tasa de vacunación muy bajita y no vas a lograr nada. Si la vacuna no sirve, no pasa nada, pero estamos partiendo del hecho de que va a servir. Entonces, en ese orden de ideas, el patrón biopsicosocial de los individuos, cómo piensan, cómo interpretan lo que está sucediendo, va a hacer que cambien sus prácticas. Otro cambio en el patrón biopsicosocial, no, ese coronavirus es una mentira, o no, ya eso ya no le da a uno, no voy a usar el tapabocas, no me voy a lavar las manos. Entonces, se dispara el número de casos que pues no queremos. Entonces, todo cambio va a modificar la forma como se manifiesta la enfermedad. Entonces, por eso es importante entender que esas cosas no tienen por qué pasar. Entonces, ya ven por qué hay tantos programas y propaganda de lavado de cerebro para la gente. Pues para que se mentalicen de que pues, por lo menos, peor es nada. Entonces, vacúnese. Por lo menos, lávese las manos. Por lo menos, ponga el tapabocas. Por lo menos, no salga mucho. Por lo menos mantenga la distancia. ¿Ok? Es una ley de mínimos. 7. Apoyar la planificación y prestación de servicios. Entonces, lo que tratamos con el programa es de retroalimentar y poder decir, bueno, vamos a hacer esto para poder controlar la prestación de servicios de salud y potenciarla. El octavo, evaluar el impacto de las medidas, y es ahí donde volvemos al primero, es indicadores. Solo puedes saber si lo que estás haciendo funciona cuando vuelves a medir los indicadores. Porque los indicadores ya te van a decir que ya la mortalidad no es del 90%, sino del 50%. Entonces dice, bueno, ya no se me muere casi todo el mundo, sino la mitad. Válido. Entonces sirve. ¿Ok? Hay que volver a medir indicadores. Y cuando ya nosotros medimos indicadores y lo tenemos clara y decimos, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que hemos logrado reducir el contagio a través del tapabocas, del lavado de manos, todo el cuento, válido. Pero la gente que se enferma se muere. O sea, no hay, el que se enferma, fijo, se muere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que investigar. ¿En qué? En tratamientos. O en medios de prevención, vacunas.
¿Ok? Entonces, cuando yo ya evalúo indicadores, digo, definitivamente yo sí logro reducir, pero hay cosas en las que no he podido. Y esas cosas en las que no he podido, planteo a modo de investigación en epidemiología médica, que son todos los ensayos clínicos, estudios de cohortes, casos y controles, que ustedes ven, vemos en el semestre y que ustedes ven por ahí en otras materias, y que son los que nutren lo que hacemos los médicos. Sin esos estudios nosotros no sabríamos ni qué hacer. Ni siquiera mandó una acetaminofén. Entonces, estos son todos los objetivos del sistema de vigilancia en salud. Pero esos objetivos tienen que estar ligados a conocer el problema de la enfermedad, o sea, ¿dónde está el problema? Yo no veo coronavirus, a mí no me ha tocado nadie por aquí con coronavirus, eso es mentira. Entonces tenemos que entender que hay que reportar y hacer seguimiento para poder saber. Y una de las formas de hacerlo es a través de unos gráficos que vamos a conocer como curva epidémica y canal endémico. La curva epidémica tiene una característica y es que es un diagrama en donde acá en el eje de las Y, o sea, por acá, ya me perdió el cosiámpico, está el número de personas enfermas. Aquí está en tasa por cada 100.000. Y acá está el tiempo en el eje de las X. Entonces, yo lo que hago es comparar el tiempo, ¿sí? Por el número de casos. ¿Cuál es la ventaja de la curva epidémica? Ya les voy a mostrar cómo es un canal endémico y es más complejo. Sí, la curva epidémica es mucho más sencilla porque yo puedo graficar año por año. Yo hago una curva para cada año y pues eso me va a llenar de curvas. Pero desde que yo las pueda diferenciar, ver distintas, hacerle zoom ahí, yo voy a notar la diferencia. Pero le van a caber muchos años. Pero voy comparando año por año. Entonces, si ustedes miran, la curva epidémica tiene como característica de acá, hay semanas epidemiológicas. Todavía no hemos visto el calendario epidemiológico, pero tenemos hasta 53 semanas epidemiológicas. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos trabajar con las semanas del calendario epidemiológico y lo que vemos es en qué semana, en esta semana cuántos se reportaron tantos. En esta semana epidemiológica cuántos y vamos generando la gráfica y sencillamente voy comparando una línea con otra. Entonces yo veo que aquí la curva es 2016, aquí veo la curva es 2014. Entonces digo, a ver, en el año 2015, la semana 40, hubo muchos más casos que en el año 2014. Si yo resto, aquí hay 25 y aquí hay 5, ve, la diferencia fue por 20 de cada 100.000 habitantes. Ve, siempre fue bastante, 4 veces. Eso es lo que voy a comparar, ¿ok? Comparar los valores puntuales. Lo que sí les quiero dar es un dato muy preciso, y es que cuando yo tengo una curva epidémica, la curva puede tener esto. Hasta ahí llegó una curvita. Entonces, hay que tratar de evitar la confusión de pensar que aquí hay 0 casos. No. Cuando hay 0 casos, cuando las curvas o las líneas, lo que sea que esté graficado, toque el 0. Si esta curva se continúa y llega aquí, eso sí hay 0 casos. Aquí lo que hay es un corte. O sea, por alguna razón no hay más casos reportados, porque tal vez estoy en la semana 13, pues no voy a reportar, pues estoy en esta semana, acabo de reportar, hasta ahí llegué, no tengo más. ¿Ok? O en su defecto porque no hubo más información de ese año. De pronto no hubo en ese periodo. Pero no puedo decir que hubo 0 casos. Listo. Es muy poco probable que yo me encuentre una curva como esta, que acabó aquí porque no había casos y de repente aquí en esta semana volvió a haber y volvimos a reportar porque ese tiempo se perdió. No, normalmente no pasa eso. Porque en vigilancia epidemiológica hay que reportar sí o sí. Y así no haya casos, se pone acá abajito. Ah, bueno, pum, no hubo casos durante todo ese tiempo y se volvieron a disparar. ¿Ok? Es importante que esa parte de la curva epidémica no la confundan. Siguiente gráfico es el canal endémico. Este canal endémico se parece a una imagen que este de atrás, la anterior, la curva epidémica, es un diagrama de líneas. Vean que hay un montón de líneas. Mientras que el canal endémico es un diagrama de áreas. ¿Qué es lo que nos interesa? El área bajo la curva. Porque esto establece como una especie de zonas. ¿Cómo se establece un canal endémico? Acá está todo descrito. Pero se los voy a explicar con el mismo canal endémico para que se entienda más. Yo debo tener al menos 5 a 7 años de seguimiento. Es por eso que yo no puedo hablar de un patrón endémico claro en el coronavirus porque no tengo sino un año y es posible que mañana ya no haya ni un caso de coronavirus. Entonces sería sencillamente una epidemia, no tengo ningún patrón endémico para estudiar. 5 a 7 años, entonces hay varios métodos para calcular, pero uno de ellos es estimar por cada mes
Vean que está por meses, acá no está por semanas epidemiológicas. Luego que veamos el calendario epidemiológico, veremos cómo es. Pero acá está por meses del año. ¿Por qué? Porque es más fácil así. En este año, en diciembre, espero tener máximo tantos casos por mes del año, no por semana epidemiológica. Porque las semanas epidemiológicas no necesariamente concuerdan bien con los meses. ¿Ok? Entonces, yo calculo de esos 5 a 7 años la mediana de casos en el periodo. Mediana para enero, mediana para febrero y así. Y también calculo el cuartil 1 y el cuartil 3, que equivalen respectivamente al 25 y al 75% de las personas, siendo que la mediana, recuerden, equivale al 50%, porque es la mitad. Entonces ya, listo, con eso yo generé un canal endémico. Entonces ya yo sé que por debajo del cuartil 1 apenas tengo la cuarta parte de la gente máxima que se me puede enfermar, de lo esperado. Ya yo no, tranquilo, relajado, todavía hay poquito, estoy controlado, estoy en la zona de éxito. Sin embargo, cuando estoy en la segunda franja, es decir, entre el 50 y el 25%, ya la pienso. Digo, epa, estoy controlado. Menos de la mitad de la población que yo espero se me puede enfermar, se me ha enfermado. Estoy bien, o sea, estoy bien porque realmente no me he pasado, es menos de la mitad, hombre. Que la universidad, ¿cuánto cuesta? 10 millones. ¿Cuánto le toca pagar? No, solo 5 porque el descuento es la mitad, hombre. Uno más contento. Acá es igual. Pero cuando estoy sobre la mediana y el cuartil 3 o percentil 75, ya estoy en alarma. Epa, ya llevo 3/4 partes del tope de la gente que se pudiera enfermar en ese sentido. O sea, no estoy como controlando tanto. Y si tengo más del 75% por convención, ya digo, estoy en una epidemia. O sea, ya me pasé de lo que yo debería haber tenido. Y ese patrón va a cambiar durante el año porque lo evaluamos mes a mes. Andrea nos ponía el ejemplo del dengue. Entonces pudiéramos decir que en el ejemplo del dengue de Andrea, por ejemplo, cuando llueve, en los meses de lluvia que aparecen algunas aguas estancadas después de eso, hay más dengue, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, tantos casos por acá en el mes de julio, pongámoslo así. Solamente ha habido 10 casos en julio. Bueno, 10 casos, mes de julio, Estoy en la zona de éxito, vamos bien. Que hay 160 casos en el mes de julio. Uy, estamos muy pasados, estamos en una epidemia de dengue. Así es que nosotros decimos que estamos bien, que nos estamos pasando un poquito, que estamos todavía controlados, o salimos corriendo y decimos, vamos a morir, como el del meme. ¿Ok? Cuando ya hemos entrado a la fase de la epidemia. En la próxima clase veremos que hay un patrón de epidemia que es entendible, y por eso las epidemias se deben declarar desde que hay inminencia de epidemia. ¿Ok? Ya veremos el por qué y cómo. Pero cuando hay inminencia, yo debo declarar precisamente para no llegar a la epidemia, para que todo el mundo se encierre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a ver las etapas, solamente vamos a ver las 2 primeras para dejar el resto para la otra clase porque definición de caso es complejo. Entonces quiero que esa parte de definición, tipos de sistemas de vigilancia les queden tremendamente claras. Entonces empecemos por las etapas. Entonces hay unas etapas, más o menos unas 7, yo creo que en el libro aparecen hasta 8, pues porque desglosan algunas. 7, 8, casi todos son así. Y en el libro, los textos de MOPS también aparecen así. ¿Cuántas etapas son? 7 o 8. Entonces, primero hay que definir el evento. Segundo, recolectar los datos y de ahí en adelante lo que hacemos es empezar a establecer todo lo que es el verdadero programa de vigilancia. Cómo se notifica, cómo lo voy a organizar, cómo recojo los resultados, cómo lo aplico y difundo la información. Vamos a ver los 2 primeros, inicialmente para no enredarnos. Definir el evento, chicos. Si yo voy a decir que las personas tienen un cuadro gripal, yo no puedo decir que la gente tiene gripa cuando van al baño con deposiciones acuosas 6 veces al día, porque muy probablemente si lo analizo me voy a dar cuenta que eso es un cuadro de diarrea. Entonces, el caso que voy a describir, el evento que voy a describir, tiene que estar tan bien explicadito, que la gente no confunda diarrea con gripa. Eso es importante. Entonces, yo debo tener, no solo la definición de cuál es el caso,
como por ejemplo gripa, es moquear, estornudar, tener fiebre, no, sino también entender el por qué lo estoy estudiando. Entonces, para definir qué evento voy a estudiar, yo debo tener una situación que sea de importancia en salud pública, o sea, que a la gente realmente le preocupe eso. Dos, tener unos criterios claros para que yo pueda decir que es gripa y que es diarrea y no confundirme, ¿sí? Y esos criterios son los que vamos a ver. El primero es la magnitud del daño. ¿Qué tanto se presenta un evento? Entonces, chicos, esta parte de magnitud del daño son los indicadores. Magnitud del daño. Necesito conocer indicadores para saber qué tanto afecta la enfermedad a mi gente. Y si la puedo conocer por subgrupos, como aparece aquí, grupos de edad, sexo, ubicación, no sé, mucho mejor todavía. Porque voy a entender con más minucia en dónde está el problema. Esa es la magnitud. Si no hay magnitud, pues ¿para qué voy a estudiar el problema? Pues no es ningún problema. Segundo, la gravedad. Normalmente medimos la gravedad en dos formas. Las hospitalizaciones y las discapacidades, las hospitalizaciones, las muertes, que es la letalidad, perdón, pero además nosotros podemos calcular unos indicadores adicionales. Entonces no solo me interesa si la gente se muere o se hospitaliza, sino que también me interesa si la gente ya no puede hacer sus actividades. Entonces, ¿qué puedo calcular? La tasa de discapacidad, que no aparece aquí descrita, pero es más o menos saber cuántos de cada 100.000, 10.000, 20.000 trabajadores o personas que padecen algún problema realmente quedan discapacitados. O sea, que ya no puedan hacer absolutamente más nada y pailas. ¿Ok? Esa es la tasa de discapacidad. Pues, se puede interpretar de diferentes maneras. Pero hay dos indicadores que me gusta que conozcan para que los conozcan, pero no es que los vayan a calcular. Son los AVISA y los APP. Los ABPP. Chicos, si yo me debo, en teoría, enfermar a los 40 años, porque esa es más o menos la esperanza de vida sin enfermedad en un humano en Colombia, hombre o mujer, entonces yo digo, listo, 40 años, no me debía enfermar hasta los 40. Si me enfermo a los 20, avisa, se refiere a años de vida saludables que yo perdí, ¿sí? Es decir, si yo me enfermé a los 20 y realmente se espera que un humano varón, por ejemplo, en Colombia, esté a los 40 años enfermo de algo, ya yo perdí 20 años saludables. Es mal, perdí 20 años de estar tranquilo sin enfermedad. Esos son los avisa. Y lo que miden es el impacto de la enfermedad en los años de vida de las personas. Pero además tenemos los ABPP o años de vida potencialmente perdidos, que es que si la esperanza de vida de Colombia es 80 años y yo me muero a los 40, perdí 40 años de vida potencial. Es decir, ese individuo eh, no solo debía estar enfermo ni nada de eso, porque eso es otro concepto, sino que en ese sentido, al morir, no solo muere, sino que deja de vivir 40 años. O sea, no solo eso de, ya murió, ¿cuántos años vivió? 40. Sino que acá lo interpretamos como que debió vivir 40 años más hasta los 80. Eso es muy importante porque implica que la gente pierde capacidad laboral porque obviamente se murió, y si alguien no trabaja no aporta, y si no aporta no va al sistema de salud, si no va al sistema de salud tampoco a las pensiones, un montón de cosas que son importantes. Entonces la gente se debe morir enferma y viejita, técnicamente según esto, porque si no estaríamos perdiendo la capacidad, digamos, productiva y los indicadores favorables del país. Esa es la idea con eso. Profe, qué pena. Cuente. ¿Me repetirías, porfa, el ABPP? Que no te lo entendí. ABPP es que tú calculas cuántos años de vida pierde una persona que se muere antes de la esperanza de vida. Entonces, no sé si conoces el concepto de esperanza de vida, pero más o menos es esto. Es como el número de años que uno espera que una persona, hombre o mujer, porque se parte por sexos, viva en una determinada localización, usualmente por país. Entonces, si la esperanza de vida, suponte, para una mujer sea 80 años, ¿cierto? 80 años en el año 2000 tal, eso se calcula cada tanto. En el año 2021 la esperanza es 80 años. Bueno, perfecto. Resulta que Marisabeth, su esperanza de vida en el 2021 es de 80 años. Bueno, uno espera llegar hasta los 80. Eso puede reducir con el tiempo. Si tú te mueves este año y tienes 20 años, por ejemplo, has perdido 60 años de vida potenciales. Entonces, ese indicador lo que nos permite saber es cuántos años deja de vivir en promedio la gente por morirse antes de lo que le tocaba. Más fácil así de entender. Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces más o menos ese viene a ser como el cuento.
Siguiente, los costos. Chicos, la medicina cuesta, no solo estudiarla, sino aplicarla. Entonces, vamos a evaluar en un programa que sea importante el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, la pérdida de la capacidad, discapacidades o incapacidades. Porque eso va a reflejarse en el sistema de salud. Y además, ¿cuánto va a costar en general la aplicación del sistema de vigilancia? O sea que yo tengo que evaluar si el diagnóstico es caro, si aplicar un tratamiento es caro, si es cara la rehabilitación. Todo eso me va a decir si aplico un programa de vigilancia o no. ¿Por qué? Porque si me sale más barato prevenir, pues prevenga. Si me sale más barato tratar, pues créanme que probablemente no van a haber programas. Por eso hay enfermedades que no tienen programas específicos, porque realmente son tan poco frecuentes que es mejor tratar al individuo que se enferma que intentar trabajar en encontrar. Llámese las enfermedades raras, que no generan trastornos sino en algunas personas. Si hiciéramos un tamizaje poblacional para encontrar enfermedades raras, gastaríamos un montón de dinero y encontraríamos un número de casos muy pequeño. Es un tamizaje poblacional, no justificaría. Tal vez un tamizaje hospitalario o de acuerdo a los hallazgos de algunas personas. Eso sería diferente. Entonces, ojo, no puede ser tan caro que yo no lo pueda aplicar, ¿cierto? Para yo poder decidir si utilizo o no un programa para una enfermedad o un trastorno en específico. Por otra parte, está el concepto de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, o sea, si una persona es susceptible, quiere decir que se puede enfermar. Las personas son susceptibles, las enfermedades son vulnerables. ¿Cuál es la vulnerabilidad en una enfermedad? En que yo pueda detenerla o modificar su curso. Si yo puedo detener el curso del VIH, pues lo necesito diagnosticarlo. Pero si yo no lo puedo detener, ¿para qué lo voy a querer diagnosticar? Y hacer un montón de cosas que realmente no van a servir. Eso no tendría lógica en la medicina. Entonces, lo que me interesa es tratar cosas que son vulnerables. Es decir, yo las puedo controlar. ¿Ok? Si yo no puedo modificar el curso de un trastorno, una enfermedad, entonces no va a ser de interés en salud pública. ¿Listo? Importancia social del fenómeno. Si ya yo escogí un trastorno o enfermedad, yo digo, esto es importante, yo necesito tener en cuenta que hay eventos que son de poca trascendencia. Es decir, que la gente no le presta atención. Si la gente no le presta atención y no les preocupa, muy probablemente mi programa no va a ser relevante para ellos y no se va a aplicar. ¿Cierto? A veces es al revés. En salud es muy poquito importante cierto problema, en salud pública, pero hay comunidades más pequeñas en las que es importante. Entonces los programas se dirigen directamente a esas comunidades, pero lo importante es que en la comunidad sea de relevancia el problema. Además, vamos a darnos cuenta que a veces nos pasa lo contrario, que es esto. Llegamos a un lugar con un programa de salud, vamos a hacer vacunación, vamos a hacer no sé qué cosa y a la gente no le interesa. Entonces, perdemos tiempo y dinero ahí. ¿Ok? Así que todo programa de salud debe identificar la importancia del fenómeno, a ver si a la gente le interesa. Y si el fenómeno es importante en salud pública y hay que aplicarlo lo más que se pueda, nos toca presentar el problema. Hay que hacer al individuo consciente de que lo que está viviendo no es normal y que eso es un problema y que puede ser tratado. Y por último están las políticas internacionales y nacionales. Las nacionales dependen de nosotros, las internacionales son de otros. Entonces, chicos, es aquí donde venía el ejemplo que les ponía ahora. Nosotros nos metemos a un pacto, fijamos unos pactos con otros gobiernos para cuidarnos entre nosotros y con ese pacto se forma algo como la OMS. Y la OMS lo que dice, bueno, vamos a organizarnos, vamos a vacunarnos, todo el mundo va a reportar sus enfermedades para que no se nos pasen los unos a los otros. Entonces, hay enfermedades que sencillamente yo tengo que estudiar, no porque sean demasiado importantes en mi país, sino porque como están dentro del pacto, yo tengo que vigilarlas. No, a mí en Colombia nunca me ha llegado esa enfermedad, sí hermano, pero tiene que tener un programa de vigilancia para ella, porque usted se metió a la OMS y tiene que reportar a la OMS si tiene un caso. ¿Cómo va a saber que hay un caso si usted no lo está vigilando? No se va a dar cuenta, pendejo. ¿Ok? Entonces hay enfermedades que realmente vamos a estudiar como el ébola o lo que sea, porque están metidas dentro del pacto en el que nos suscribimos, pero no porque realmente las enfermedades nos afecten todo el tiempo. ¿Ok? Entonces ya aquí en adelante vamos a ver recolección de los datos, que lo vamos a ver a partir de la otra clase, y vamos a ver todo lo que es definición de caso, porque esta parte tiene que quedar muy clara. ¿Listo?
¿Hasta ahora quieren hacer alguna pregunta antes de que demos por finalizada la clase? Profe, pero fue como desde el, pues, algo que dijiste al principio que no Ujú. entendí. Dime. El valor predictivo negativo. Olvídalo. Marisabel, eso se los menciono y traté de comentárselo porque está dentro de los atributos que se piden para un programa, ¿cierto? Pero en este momento ustedes no van a entender el valor predictivo negativo. Dejémoslo para la parte de normalidad. Pero te lo voy a decir muy rapidito. Valor predictivo negativo es que si yo hago una prueba y sale negativa, ¿qué tanta probabilidad o tanta certeza en probabilidad tengo yo de que ese individuo con la prueba negativa está sano? Cuando veamos normalidad y prueba diagnóstica, lo vas a entender bien. Pero ahorita no es tan relevante, Marisabel. Créeme que por ahora no se los voy a preguntar. Créeme. Ah, listo, profe. Vale. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Algo más, chicos? Igual ya saben que si alguna dudita por ahí les va surgiendo, me la pueden escribir al correo y yo pues usualmente les respondo apenas leo. Y bueno, nada, nos vemos entonces el viernes y continuamos con la otra parte que es bien importante, un poquito más precisa y nos programamos entonces para la otra semana. ¿Listo? Entonces nos vemos el viernes, chicos. Un abrazo. Se cuidan pues. Chao, profe. Chao, muchas Chao, gracias profe. Gracias, profe. Chao, que a estén bien. ustedes.